Muy bien, estamos recorriendo el libro de Lucas. Vamos a empezar ahora el capítulo 17. Si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 17 de Lucas, y vamos a leer los primeros 4 versículos, 17 del 1 al 4. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día viniere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. En este pasaje vamos a encontrar puntos claves que el Señor Jesucristo trata a fin de que nuestra vida se haga una realidad. Una de ellas es el testimonio o la integridad. Debe de haber coherencia entre lo que hablamos y lo que vivimos. Debemos ser íntegros. Debemos ser gentes de una sola cara. No debemos ser distintos en la iglesia el domingo y el resto de la semana. No. Hay gente muy observadora que checa si lo que tú dices lo vives. Y Jesús, en este pasaje, va a exhortar a que nosotros seamos íntegros, que nuestras palabras estén apoyadas por nuestros hechos y no que nuestros hechos hagan borrosas las palabras. Es una recomendación a los discípulos. En segundo lugar, también va a hablar del perdón. Una de las causas más comunes en la inmadurez de un cristiano es caer en la amargura. Uno debe perdonar, aunque el otro no te perdone o la otra persona no te perdone, no es problema ya tuyo. Tú perdona, tú suelta esa carga, tú haz lo que te corresponde y vas a ver que vives una vida tranquila. Sobre todo como el rey David dice en el Salmo 51, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Hay gentes que por no perdonar han caído en una vida cristiana insípida y no tienen ese gozo, ese gusto, ese agrado de saludar al Señor en las mañanas. Señor, buenos días, gracias por un día más, domingo, lunes, jueves. Ese gusto de ir platicando con el Señor mientras manejas o estás en tu casa o en tu lectura privada, cada quien. Entonces el perdón es algo que va a limpiar, que va a quitar el óxido que se puede meter a una relación, a una maquinaria. Y el Señor lo va a aconsejar aquí también. Y en tercer punto, en este pasaje, más adelante también va a hablar sobre la fe y el servicio. La fe, que es importante que la manejemos en cada situación y que incluso pedirle a Dios que crezca. Y que también se traduce en un servicio natural. Un cristiano también que tiene crecimiento es un cristiano servicial. Servicial. Una persona que de iniciativa está ayudando en lo que puede. Entonces vemos en esta parte del Evangelio, cuando se analizan las cosas a la luz de la cronología, los eruditos o los que estudian más a fondo calculan que aquí faltaba cerca de un mes para que Jesús llegara a la cruz. Faltaban cerca de un mes para que Jesús fuera entregado por Judas, y todo lo que es la pasión de Cristo, que está narrada en los 4 evangelios y dedican bastantes capítulos. Entonces ubiquen eso, Jesús va rumbo a Jerusalén, pero en el camino Jesús ha soltado una serie de enseñanzas maravillosas. Ha dado unas parábolas, ha dado unas palabras que te han mostrado. Por ejemplo, habló del gran amor que tiene un pastor por cada una de sus ovejas. De tal manera que si tiene 100 y una no está, deja las 99, ¿sí?, y va a buscar la una. Ha hablado también sobre el gran amor de un padre para con un hijo que regresa arrepentido. Un hijo que puede caer en desobediencia, en rebeldía, en tantas cosas como las que quizá tú y yo caímos cuando estábamos en la juventud. Pero recuerda cómo te recibió tu mamá, cómo te recibió tu papá cuando regresaste arrepentido. Yo en lo particular pasé una etapa donde tuve muchos conflictos con mi mamá, pero jamás vi que mi mamá se cerrara.
Llegaba yo con mi mamá, me recibía inmediatamente. Y decía ella, es que yo a mis 13 hijos los quiero igual. Al 1, al 8, al 9 y al 13. Entonces yo, dijo, un testimonio de mis padres los tuve. Mis padres eran gente que perdonaba y que aceptaba, aun cuando uno fuera grosero, rebelde, sabiondo. Ya es que pasas por una época en que todo lo sabes. Pero ahí el Señor nos está diciendo en esa enseñanza del hijo pródigo, qué bárbaro, es una enseñanza magistral. También el Señor enseñó en el curso de este camino la inteligencia, la sabiduría de invertir tus riquezas económicas en el reino de Dios, de tal manera que tú tengas inversiones espirituales, inversiones celestiales. Una de las cosas que debe trabajar en la vida de un cristiano es la generosidad. Alguien me preguntó una vez, ¿hay cristianos avaros? Sí, sí hay. ¿Hay cristianos codos? Sí, sí hay. ¿Y cómo se les quita? Dando. ¿Cómo te vuelves generoso? Mágicamente no, dando. Dando, así como que no tengo muchas ganas. Bueno, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y da. Van a un restaurante, comen a gusto, no dejan propina. O dicen, ¿cuánto fue de cuenta? 800 pesos, 3 pesitos de propina. Y dices tú, ah, caray, qué generoso. Yo fui cerillo durante un tiempo. Me acuerdo, había personas que llevaban un carrito con mucho producto. Ahí estoy yo empacando muy feliz. Ay, qué cuentonón. Un pesito de propina. Y yo decía en mi pensamiento, viejo codo. Pues es que, o sea, cuando está uno en la secundaria y empacas y esperas una buena propina por el que se llevó 5,000 pesos de producto y te deja un pesito, ya había otros que llevaban 3, 4 cosas, te dejaban 5 pesos de propina. Ah, caray, este se pasó de la raya. ¿Sí? El cristiano debe ser generoso, y generoso natural, pero hay que esforzarse. ¿Hay cristianos codos? Sí, sí hay. ¿He conocido yo cristianos codos? Sí, sí lo he conocido. Yo de hecho en un tiempo también era medio agarrado, pero a fuerza de practicar y practicar se me ha hecho el hábito de ser generoso. La práctica te suelta, que no tengas la mano cerrada con las monedas, que la abras. Y Jesús nos enseñó eso en una parábola, la parábola del mayordomo. Y también hubo una enseñanza magistral donde él habla de la persona que es salvada del infierno por la fe en el Dios de Abraham, que fue la semana pasada, del rico y Lázaro. Y ha soltado el Señor enseñanzas tan bonitas, tan profundas, que nadie puede corregirle a Jesús nada. Nada. Hay Biblias que tienen las palabras de Jesús en letras rojas. No se puede corregir nada. Está tan balanceado, tan perfecto lo que dice el Señor, que dices tú, es un rompecabezas bien armado. Y sin embargo, en todo este tiempo que el Señor ha ido recorriendo la región y que va rumbo a Jerusalén, esas enseñanzas y todas las sanidades y las cosas que ha hecho el Señor, las ha hecho en medio de una incómoda confrontación con los fariseos. Porque no han faltado los fariseos que están checando a ver qué dice, a ver qué hace, obsérvalo, repórtalo, espíalo, etc. Y Jesús ha tenido confrontación con ellos porque estos están queriéndole poner un 4, agarrarlo en alguna falla para inmediatamente ajusticiarlo. Por eso es importante que sepamos cuál es el trasfondo de la sociedad religiosa en que Jesús vivía. O sea, cómo estaba compuesta la sociedad religiosa, qué pensaban los religiosos de ese tiempo. Y vemos que los judíos esperaban la llegada del rey Mesías. Decían, el Mesías va a llegar como un rey en un caballo blanco y va a haber, por fin, va a estar el fin del dominio romano. Tendremos un tiempo de paz, prosperidad, gran auge económico. Pero también pensaban que ese Mesías sería como un segundo Moisés. Será un rey que venga a implantar, ¿sí?, la ley para que todo el pueblo la pueda cumplir perfectamente, y la ley estará rigiendo cada paso del pueblo. E igualmente pensaban que el Mesías sería como un David, un rey guerrero que con espada atacaría y vencería. Entonces tenían una esperanza en que llegara el Mesías, pero tenían ciertos conceptos un tanto distorsionados. Porque cuando viene Jesús, híjole,
No entró en caballo blanco a Jerusalén, entró en un burrito. No era rico ni manejaba espada, era pobre y no tomaba la espada para atacar. Entonces la sociedad religiosa estaba dividida en el tiempo de Jesús fundamentalmente en 4 grupos. El primer grupo eran los saduceos. Los saduceos eran los líderes religiosos, ocupaban los cargos más altos. Ellos eran los que gobernaban, ellos eran los ricos, elegantes. ¿Sí? El sumo sacerdote, muchos de sus allegados, la aristocracia religiosa y civil estaban siempre apoyando o uniéndose con los saduceos. Los saduceos estaban de acuerdo con los romanos, ¿sí?, para que todo estuviera caminando como era. Ahora, los saduceos esperaban al Mesías, sí lo esperaban, pero realmente lo esperaban sin querer que nada cambiara, porque ellos consideraban todo cambio es peligroso. O sea, que venga el Mesías, pero que no nos quite de nuestro poder, que no nos quite de todas las cosas que hacemos. Eran soberbios, eran prepotentes, eran especiales. Eran los saduceos, el grupo fuerte, el grupo rico, el grupo dominante en el templo. El segundo grupo eran los fariseos y escribas también. Era un grupo muy nutrido, y ese grupo eran gentes observantes de la ley, estudiosos de la ley, marcando paso por paso, punto por punto, acento por acento. Ellos oraban y adoraban a Dios solamente en el templo. En el templo era su punto de reunión, donde ellos clamaban a Dios, decían la lectura bíblica, pero eran completamente indiferentes a la pobreza y a las necesidades del pueblo. Los fariseos decían: ah, Dios, que todo lo arreglas, bendice a esas gentes necesitadas, ayúdales, porque aquí tu siervo, que cumple perfectamente la ley, te pide esto y esto y esto. Eran personas sumamente religiosos, sumamente, entre comillas, espirituales y sumamente indiferentes con las necesidades de la gente. No movían un solo dedo para ayudar a los demás. Ah, es que yo debo ayudar a mi prójimo, y mi prójimo solamente son los otros fariseos. Aquí están mis prójimos. Por eso Jesús, en la enseñanza del buen samaritano, les va a decir quién es el prójimo. Y esos eran los fariseos, o sea, personas intelectuales, gran conocimiento en la cabeza, exclusivistas. Yo nada más me junto con este y con aquel. Aquel no. Y eran personas que caminaban haciendo ostentación de su religiosidad, de sus conocimientos, de su presencia. Estaba en tercer lugar otro grupo que eran los celotes. Los celotes eran religiosos que habían salido de los fariseos, pero que habían salido y habían dicho: es necesario hacer ya algo inmediato. Aquí lo que tenemos que hacer es primero tumbar a los romanos. Y los celotes eran gente que atacaba, que mataba, que les planteaba emboscadas a los soldados y los mataba. Ellos eran religiosos, pero con cuchillo, con espada, con piedras, con todo lo que hubiera. Los tenían catalogados como sediciosos, muchas veces como bandoleros o guerrilleros, pero los celotes decían: nosotros creemos que el Mesías va a venir y que en esta lucha que tenemos nosotros, Él se va a aparecer y se pondrá al frente y matará también a todos los invasores, ¿sí? Y entonces se implantará el reino de Israel, pero con la lucha, porque nosotros sabemos que para que el Mesías venga se precisa una guerra santa. Pelearemos, el Mesías se nos va a unir, se pone al frente y vamos a derrocar no solamente a los invasores romanos, decían los celotes, también a los colaboracionistas o traidores como los saduceos, que se han puesto allá al frente y que están de acuerdo con los romanos. Eran bravísimos los celotes. De hecho, uno de los apóstoles que Jesús llamó era Simón, el celote. Imagínate a Simón con Mateo, convertidos por el Señor, los corazones fueron compatibles, pero eran dos opuestos. Y el cuarto grupo que estaba en el tiempo de Jesús, aunque no aparece en la Biblia, son los esenios. Pero cuando tú estudias historia secular, te vas a dar cuenta que había otro grupo llamado los esenios, que se caracterizaban ellos por no ir al templo,
ni estar en las sinagogas, porque ellos estaban en contra de todas las instituciones. Ellos no creían en las instituciones, también no aceptaban la autoridad del sumo sacerdote, ni de fariseos, ni de nadie. Ellos se habían retirado al desierto para allá practicar la ley, practicar sus ritos. Muchos de ellos se conservaban célibes sin casar y otros se casaban. Pero los esenios decían que ellos eran los elegidos y eran el auténtico Israel que recibiría todas las promesas de Jesús, del Señor, del Mesías. Estos son los espirituales que abundan muchas veces en lugares donde todo es tan espiritual que nada hay para acercarse a la realidad. Tú y yo vivimos en un mundo donde hay tantas necesidades, tenemos que tener a Dios en primer lugar, pero tenemos que estar conscientes de cómo está la situación y abordar los problemas en lo que se pueda y dejar huella, ¿sí?, trabajando al estilo del Señor. Pues ese era el ambiente religioso en los tiempos de Jesús. Por eso Jesús, cuando llega, va a romper muchos paradigmas. Jesús va a ir en contra de muchos detalles. Leí un libro que se llama Cuando Dios se sale de los contornos. Cuando quieres a Dios ponerlo en una caja, se sale de la caja. Y Él trabaja siempre y hay conversiones tan tremendas. Pero en esta parte que vamos a estudiar, el grupo más numeroso eran los fariseos, por eso son los más nombrados. Y los fariseos es precisamente el punto que va a utilizar el Señor para exhortar a los discípulos, invitar a la multitud a no ser como ellos. Los fariseos son el modelo de lo que no debemos ser. Los fariseos son la persona que no debemos ser. Y para eso tenemos que navegar contra nosotros mismos, porque todos nosotros en nuestro interior traemos rasgos de fariseísmo y tenemos que anularlos. ¿Cómo eran los fariseos? Eran legalistas, aferrados a una rígida ley. ¿Ya va usted a comer? Sí, lávese la mano. ¿Ya se la lavó? Sí. ¿7 veces? No, son 7. Ah, caray. 3, 4, 5, ya están limpias. Te faltan, son 7. 6, ya me duelen. Ni modo. 7. Ahí están, lo lavo.